estamos viviendo una crisis climática que, bueno, como ya os he dicho, pues hemos preparado entre Héctor y yo, que soy Marina, ¿vale? A lo largo de la charla, básicamente vamos a hablar de cuál es la importancia de salvar la Tierra, porque no sé, sí que salen las películas que todo el mundo tiene que salvar la Tierra y es el argumento de muchas pelis malas, pero realmente vamos a ver por qué es tan importante. También el efecto invernadero y cuál es el tipo de desarrollo infinito que estamos teniendo con el actual sistema económico dentro de un planeta que tiene un volumen finito. Y también vamos a considerar otros monstruos medioambientales que amenazan la Tierra y, por último, las soluciones que aportamos y las soluciones que queremos para no irnos con un mal sabor de boca, ¿vale? Entonces, ¿por qué me empeño en salvar la Tierra? Pues bien, hasta donde conocemos, la Tierra es el único planeta que contiene vida. Y esto significa que tiene vida de múltiples tipos. Tiene desde animales que se han adaptado a zonas muy frías hasta, como veis, el zorrito que se ha adaptado a zonas muy cálidas. También tenemos animales de tierra, animales de agua, como por ejemplo este nudibranquio tancuki, y animales de aire, pero aparte, pues, plantas, microbios, algas, una gran cantidad de biodiversidad que realmente es una de las cosas que más enriquece la Tierra y que ha conseguido hacer que la Tierra sea tal y como es hoy. Aparte de esta biodiversidad, también podemos distinguir gran variedad de parajes a las cuales las especies de seres vivos se han adaptado por mecanismos de evolución. Y finalmente, pues bueno, no nos vamos a engañar, pues nos empeñamos en salvar la Tierra porque es donde vive nuestra familia, donde viven nuestros amigos, donde vive mi gato, es el único planeta con Netflix. Al final, pues se van acumulando los motivos y todos son en la balanza para sí salvar la Tierra. Una vez visto esto, pues vamos a ver por qué la Tierra es como es y por qué realmente es un planeta tan ideal en el cual se ha dado la vida. Y esto ha sido gracias al efecto invernadero, que mucha gente lo relaciona con algo malo, pero realmente es la base de que la Tierra sea como sea, consiguiendo una temperatura media global de 15 grados centígrados. Eso significa que, bueno, haciendo la media entre los polos y el ecuador, conseguimos 15 grados en total. Lo cual significa que gracias a estos 15 grados pues tenemos el agua en estado líquido, por lo tanto podemos tener los océanos, tenemos el ciclo del agua. Si estuviese toda congelada o toda evaporada, no estaríamos en esta situación donde el agua líquida pues es un aporte tan importante para la vida, ¿vale? Básicamente el efecto invernadero ocurre cuando la energía del sol penetra en la Tierra y una vez llega a la superficie pues rebota. Parte de la energía rebotada, como veis aquí, escapa al exterior de la Tierra, al exterior de la atmósfera, y se pierde en el espacio. Sin embargo, otra rebota de nuevo hacia la Tierra y así vuelve a rebotar diversas veces, calentando la superficie de esta, ¿vale? Consiguiendo esta temperatura media global tan ideal de la que hablaba antes. Y pues de gases de efecto invernadero, al final el más importante que tenemos de todos es el agua. El vapor de agua que hay en la atmósfera es el que consigue casi el 70% de lo que es el efecto invernadero este tan bueno. Por otro lado, también tenemos el dióxido de carbono, que es el que solemos asociar más con el efecto invernadero, el CO2, y también, por último, el metano. Aquí es ya donde la cosa se complica, porque hay dióxido de carbono y hay metano de forma natural en la atmósfera y no pasa nada. Pero lo que ocurre es que mediante la acción humana, mediante las actividades del ser humano, conseguimos expulsar mucho más dióxido de carbono y mucho más metano a la atmósfera. De manera que el efecto invernadero que antes pues, nos daba esa temperatura de 15 grados, ahora va a ser bastante más... se va a ver un poco más aumentado, ¿vale? Y esto se puede ver claramente con la evolución que ha tenido la temperatura del planeta en los últimos 100 años, ¿vale? Para que veáis que realmente el ser humano sí que ha tenido algo que ver en esto. Ahora pongo este vídeo, es muy rapidito. Vale, podéis observar cómo estacionalmente las temperaturas van subiendo.
pero más o menos a partir de los 70, de los 80, vemos como el color rojo, las líneas se hacen más largas, eso es porque la temperatura media está aumentando y en los últimos años es una constante. Toda esta temperatura que en 1900 hace 120 años, no había, pues ahora estamos aumentándola muchísimo y apenas en el transcurso eso de 100 años. Voy a ponerlo de nuevo para que lo veáis. Vale, pues una vez visto este gráfico de la evolución de la temperatura del planeta, que realmente asusta un poquito, pues vamos a ver cómo ha ido evolucionando las cosas desde un poco más lejos. Vamos a ponernos en mucha más perspectiva, ¿de acuerdo? Aquí vamos a considerar el dióxido de carbono en partes por millón, que es como se mide su concentración en la atmósfera, a lo largo de los últimos 800.000 años. Parece mucho tiempo, realmente no es tanto a nivel desde que se creó la Tierra, pero sí que es muy relevante, porque resulta que no es la primera vez que hay un cambio climático en la Tierra. Lo que pasa es que sí que es la primera vez que es un cambio climático provocado por la acción humana y, por lo tanto, mucho más acelerado de lo que sería de otra manera. Esto implica que, mirad, estos picos superiores que veis por aquí, son lo que se conocen como periodo cálido o periodo interglacial. Esto es donde básicamente la gente o las especies de seres vivos viven a gusto, pues más o menos en una media de 270 partes por millón de dióxido de carbono, así que bien. Luego, por otro lado, tenemos estos picos inferiores, los valles, que son los que corresponden a los periodos glaciales o las eras glaciales, ¿vale? En esta, lo que tenemos que conseguir para que haya una era glacial es que en vez de 270 partes por millón de dióxido de carbono, que era lo que teníamos antes, pues hayan apenas unas 180, 200 partes por millón, apenas una diferencia de, pues como habéis visto, 70 partes por millón de dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, si esas 70 partes por millón hacia abajo nos dan una era glacial, cuando nos venimos hacia aquí y vemos qué es lo que está pasando en el presente, vemos que la cantidad de dióxido de carbono se ha disparado hasta los 400 partes por millón. Recordemos, 70 partes por millón hacia abajo nos hace una era glacial. Y ahora lo que está ocurriendo son, como mínimo, y por el camino que vamos será más, 150 o 170 partes por millón hacia arriba. Realmente lo que vamos a vivir no es algo que se haya vivido nunca antes en el periodo de la Tierra, ¿vale? La concentración de dióxido de carbono va a ser mucho mayor de lo que en otras ocasiones a lo largo de la historia se ha visto. Bien, y mucha de la gente, pues, como a mucha gente le gusta hablar sin saber, dicen, ya, pero es que han ocurrido otros periodos de cambio climático y sí es cierto, lo acabamos de ver, pero este, como comentábamos, era especial. Este cambio climático que estamos viviendo es especial porque es la única vez que esto ocurre con el origen en la actividad humana. Y para demostrarlo, pues bueno, hemos ido a ver cuál es el consenso científico. Como veis, pues en 2013 se analizaron casi 12.000 artículos científicos publicados en revistas científicas y el 97% de las publicaciones demostraban que el cambio climático tiene origen en la actividad humana. Pero es que encima, en 2019, apenas hace 6 meses, se analizaron de nuevo otros casi 12.000 artículos, todos publicados en ese año, en el 2019, y el 100% de las publicaciones científicas demostraron que el cambio climático sí que es culpa de los humanos. O sea, no es una cosa natural, no es una cosa que no podamos evitar, es una cosa que nosotros estamos creando y por lo tanto también deberíamos tener la capacidad de frenarlo antes de que sea demasiado tarde. Entonces, visto ya cuál es el efecto invernadero, cuál es el cambio climático, etcétera, vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que no van a ser consecuencias bonitas.
Una de las consecuencias es que va a haber más cantidad de incendios. La verdad es que en los últimos meses, los últimos años, hemos tenido una cantidad increíble de incendios a lo largo de todo el mundo. En enero estábamos con el incendio de Australia. El pasado verano, los enormes incendios del Amazonas. Y esto realmente, estos incendios están agudizándose debido al cambio climático. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hace que el suelo esté más árido, que las ramas estén más secas y por lo tanto sea más fácil prender fuego o que un fuego se propague más rápidamente. Además, pues si no ponemos los controles para poder prevenir incendios y poder frenarlos, pues eso tampoco ayuda. Y con estos incendios, al final lo que está ocurriendo es que una cantidad inmensa, inmensa de biodiversidad se está perdiendo, tanto de animales como de plantas, como hongos, básicamente todas las especies. Y sin ir más lejos, en el incendio de Australia de hace apenas 6 meses, hubo más de 1,5 millones, perdón, de 1.500 millones de animales muertos. Y entre ellos, pues muchos koalas, muchos canguros, pues ya sabéis, nada, nada agradable, ¿vale? Aparte de eso, pues tenemos refugiados climáticos que huyen de sus casas en llamas, tenemos pérdida de cultivos y realmente, pues, no es solamente una cuestión medioambiental, sino que también afecta a la vida de las personas, a la economía y a muchas otras esferas de la vida. Por otro lado, de nuevo, inundaciones, pues por un lado fuego, por el otro lado agua. Una de las consecuencias de la crisis climática es que los fenómenos atmosféricos sean mucho más frecuentes y mucho más intensos. Y lo que antes era una lluvia, pues ahora puede ser una inundación, puede ser un río desbordado y puede ser realmente pues grandes comunidades de personas que deben evacuar sus casas, que han perdido todas sus propiedades y que muchas incluso han perdido la vida. Estas fotos que veis aquí son las de las inundaciones en Indonesia de principios de año, así que realmente tampoco nos estamos remontando tanto y también de nuevo encontramos más de 30.000 personas que han perdido sus hogares, unas 30 o 40 personas fallecidas o desaparecidas y todas estas personas al final van a ser refugiados climáticos. De nuevo, cambiamos a otro tema. Otra consecuencia del efecto invernadero son, bueno, de la crisis climática son las sequías. Las sequías ocurren porque, de nuevo, los fenómenos atmosféricos no tienen la frecuencia conocida anteriormente, sino que tienen una intensidad y una frecuencia mucho más agudizada. Es decir, donde antes hacía sol y faltaba la lluvia, ahora hace mucho sol y falta mucha lluvia. Aquí tenemos las cataratas Victoria, que están entre Zambia y Zimbabue, y esto es en enero de 2019, y la segunda imagen es de diciembre de 2019. De nuevo, como estoy comentando, las consecuencias no son puramente medioambientales, aunque obviamente tiene un coste medioambiental pues no tener esta cantidad de agua ni esta cantidad de lluvia, sino que también ocurre que las cataratas Victoria, que son uno de los atractivos turísticos de estos países, ya no va a ser un atractivo turístico más y por lo tanto los sectores económicos de ese país se van a resentir mucho. Además, todos los flujos de agua que pasaban por ahí, pues iban conectados a turbinas de agua, lo cual producía electricidad. Si no hay agua, no hay electricidad y eso deja en una situación muy complicada a muchísimas comunidades de esta zona de África. Entonces estamos viendo costes económicos, costes medioambientales y costes humanos. Por último, hablaré de las tormentas. Esto es algo a lo que no estábamos muy acostumbrados en esta zona del Mediterráneo y que en el último curso lectivo nos hemos llevado una sorpresa y no es una sorpresa precisamente agradable. Me imagino que os acordaréis de la primera semana de curso, cuando llegó la Dana y causó tantísimos estragos por la zona de Orihuela y de la Vega Baja. Más tarde, en enero, llegó el temporal Gloria y de nuevo dejó muchos estragos, muchas pérdidas materiales y también pérdidas de vidas humanas. En la segunda foto, lo que se puede observar es el delta del Ebro. En el delta del Ebro, antes de llegar al
después de que pasara Gloria. Más o menos todas las cosechas que había a 3 kilómetros de distancia de la costa se perdieron. Eso significa, de nuevo, costes materiales, la pérdida de sustento económico de muchísimas familias y todo lo que conlleva a nivel medioambiental. Lo peor de esto es que no va a ser un caso aislado, sino que todas las tormentas que hasta ahora habíamos visto en el Mediterráneo, para finales de este siglo, es decir, en los próximos 80 años, dejarán de ser tormentas para conseguir la categoría de huracanes, como los que están más acostumbrados en la zona del Caribe y en Estados Unidos. Por lo tanto, poca broma con esto porque realmente nos jugamos la vida en ello. Bien, ahora quería hablaros sobre el desarrollo infinito en un planeta finito. Al final estamos viviendo, aunque no sea bonito decir, en un sistema económico que no considera las limitaciones del propio planeta. Al final, el capitalismo lo único que quiere es crecer sin tener en cuenta, por ejemplo, que los recursos que está utilizando no son recursos que se regeneren mágicamente. Y de entre estos recursos limitados me gustaría destacar tres: los combustibles fósiles, el agua dulce y los minerales. Entonces, respecto a combustibles fósiles, pues básicamente lo que hacen y lo que han hecho hasta ahora ha sido proporcionarnos electricidad y también proporcionarnos energía con la cual pues ponemos en marcha nuestros vehículos. Y dices, ¿podríamos dejar de utilizar los combustibles fósiles? Por supuesto que podríamos, y podríamos sustituirlos por energías renovables, y por otro tipo de energías, aparte de la eólica, de la solar, pues combustibles como el hidrógeno, son opciones que ya se están teniendo en cuenta para los vehículos. Además, para disminuir nuestra huella ecológica en este sentido, deberíamos evitar coger tantos vuelos, que ahora pues viajar está muy de moda y mola mucho, pero si podemos evitar coger un vuelo o preferimos el transporte en tren, por ejemplo, sería mucho mejor. Y aparte, motivar mucho el ahorro energético. Como segundo recurso limitado top tenemos el agua dulce, que bueno, pues utilizamos para beber, utilizamos para regar no solamente nuestras plantas, sino todas nuestras cosechas, que al final agua dulce significa también comida, no solo bebida, y es donde muchos ecosistemas viven y donde muchos ecosistemas pues pueden vivir aunque no sean organismos acuáticos. ¿Cómo preservar el agua? El agua dulce, pues por ejemplo con parques fluviales que cuando llueve lo que hacen es almacenar ese agua. Y uno de estos parques fluviales, que de hecho es referente a nivel europeo, lo tenemos aquí en Alicante y es el Parque de la Marchal. Además, pues, sobre todo en la zona de Alicante, nos han motivado mucho en el colegio desde pequeños, diciéndonos que el agua es un bien escaso y que por lo tanto debemos ahorrarla, pues cerrando grifos, duchas cortas, etcétera. Pero al final la recuperación del agua dulce usada es lo mejor que podemos hacer para no malgastar tanta agua. Y aquí es donde entran es donde entran en acción las industrias y las legislaciones. Por ejemplo, en la industria textil se utiliza muchísima agua, ¿vale? Y realmente si esa agua se reutilizara una y otra vez, pues las pérdidas del oro líquido, digamos, no serían tan grandes. Bueno, por último tenemos como recursos limitados los minerales. Parece así una tontería decirlo porque uno piensa en minerales y piensa en piedras, pero no es así. Realmente la cantidad de minerales que utilizamos y que incorporamos en nuestra vida diaria es enorme, desde los dispositivos móviles hasta todo tipo de tecnología electrónica que utilizamos. Y ahí pues empleamos titanio, aluminio y distintos metales. Bueno, ahora mismo, tal y como está la cosa, en lo que llevamos de trayectoria como seres humanos, en 2008 utilizamos la mitad de todos los minerales de la Tierra.
De 2008 hasta ahora, 2020, pues imaginaos, la cosa no ha decrecido. De hecho, el uso de minerales aumenta exponencialmente para dar, digamos, para dar cabida a toda la gente que quiere dispositivos móviles, que cada vez lo cambiamos más a menudo, etcétera. Entonces, para intentar no utilizar tantos minerales, lo que debemos hacer y tener muy en cuenta es reparar antes que comprar dispositivos nuevos, también recuperar los minerales de dispositivos que ya no funcionen al 100% y que, por ejemplo, aunque esta es una tarea muy complicada y muy delicada, pues hay ONGs que la realizan, como por ejemplo Intermón Oxfam o por la selva africana. Si os metéis ahí cuando vuestro móvil o vuestro ordenador ya esté caput total, pues podéis dar vuestro dispositivo viejo y allí le extraerán, digamos, los minerales para reutilizarlos y darles una nueva vida. Y por último, la obsolescencia programada, porque no es muy normal que ahora mismo los móviles duren como máximo 2 años. Entonces, acabar con la obsolescencia programada que hace que nuestros dispositivos no tengan la vida larga que deberían tener. Bien, hasta ahora pues lo que hemos visto ha sido básicamente el efecto de un consumo desmedido y de también un aumento de las temperaturas y del cambio climático. Pero vamos a ver que no es solamente una batalla que tenga un frente abierto, sino que existen otros monstruos medioambientales que vamos a ver a continuación. Y uno de ellos, con el que estaréis más familiarizados, es con el plástico. Pues bien, estas fotos, por ejemplo, hablan por sí solas. Ahora mismo estamos utilizando unas cantidades ingentes de plástico, la mayoría de las veces de un solo uso, la mayoría de las veces innecesario, pero que ya está tan incluido dentro de nuestra cultura, que ya está tan incluido dentro del sistema de consumo que es muy difícil vivir sin él. Sin embargo, podéis ver que el efecto que el plástico tiene sobre la vida no es trivial. Muchas especies, pues por ejemplo, adquieren grandes deformaciones, otras directamente mueren por causa del plástico y otras ven limitada pues, su movilidad, su reproducción y en conjunto todo lo que esto hace es matar a nuestra rica biodiversidad que tenemos en la Tierra. De hecho, esto no es un problema que únicamente estemos viendo en los animales, sino que también nos afecta a nosotros. Ahora mismo, no sé si habéis visto recientemente las noticias, pero ahora mismo los pescadores, los que se quedan por aquí cerca de la costa, están pescando, entre comillas, más plástico que peces. Además, si consideramos las estimaciones científicas, se considera que para 2050 habrá más cantidad de plástico en todos los océanos que de peces en el mar. Lo cual es obviamente muy grave, pero es que además este plástico lo estamos incorporando en nuestra cadena alimentaria. Eso significa que aunque nosotros no lo queramos, aunque nosotros intentemos evitarlo, estamos ingiriendo plástico en cada una de nuestras comidas. Y esto lo hacemos a través del agua, a través de la sal, a través de el consumo de moluscos, de peces, etcétera. Y realmente no podemos vivir sin agua. Por lo tanto, no podemos escapar del consumo de plástico. De hecho, se estima que semanalmente cada una de nosotras ingiere el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Entonces, realmente, pues sí, es un problema y realmente a nivel médico todavía no se sabe cuáles son los efectos que esto puede tener sobre el organismo humano. Pero bueno, buenos seguro que no van a ser. Además, también tenemos la producción y el consumo intensivo de carne. Si comparamos nuestra dieta con la que tenían, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros padres, vemos que la carne empieza a estar mucho más presente en las dietas actuales. Esto no solamente pues quita la vida de millones de seres vivos, de ganado a lo largo del año, sino que cada vez que
hacemos consumo de carne, lo que estamos haciendo es potenciar una industria que, por un lado, necesita mucha agua para funcionar. Por ejemplo, para los pastos de las vacas, para los pastos de los animales, que por otra parte pues ocupan un gran terreno. Pero por otra parte, además, vemos que las flatulencias en concreto del ganado bovino, de las vacas, contribuye enormemente al efecto invernadero, ya que las flatulencias de los bovinos son básicamente metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero muy, muy, muy potente. Por lo tanto, ya no es simplemente una cuestión ética el dejar de comer carne, sino que también necesitamos pararlo o reducirlo para conseguir tener un consumo de agua menor y reducir las emisiones de metano. De hecho, por ejemplo, para producir un único kilo de carne de vaca, lo que se necesitan son 16.000 litros de agua. ¿Vale? O sea, parece poco, bueno, parece una barbaridad, sinceramente. Y nada, seguimos con el siguiente monstruo medioambiental, que es la cultura de usar y tirar. Como decían en el anuncio de Viceroy, no es lo que tengo, es lo que soy, eso es mentira. Actualmente estamos viviendo en una cultura que valora por encima de todo lo material y valora por encima de todo el consumo, el ir a la última y el estar siempre obteniendo los nuevos productos que se sacan al mercado. Esto sobre todo podemos verlo a través de dos grandes industrias. Por un lado tenemos la industria textil, que ha ganado la fama de estar en el top 3 de las industrias más contaminantes del mundo gracias a la fast fashion. Eso significa que lo que yo me pueda comprar hoy, de aquí a 4 meses, ya no estará de moda. Pero no solamente eso, sino que el tejido es de tan baja calidad que esa prenda realmente pues ya estará un poco fea. Y uno piensa, bueno, no pasa nada, puedo cuidar mejor la ropa o puedo hacer algo para conservar estas prendas. Sin embargo, luego vas a los centros comerciales, a las cadenas de moda y ves que solamente puedes renovar el armario únicamente pues por 3, 5 euros por camiseta y por lo tanto se fomenta este hilo. De hecho, la fast fashion no es solamente usar y tirar, sino que gran parte de esta ropa está producida en países subdesarrollados donde las condiciones laborales de los empleados y sobre todo empleadas mujeres, muchas de las cuales son niñas, violando los derechos laborales y los derechos humanos. Y por otro lado, es una industria que gasta ingentes cantidades de agua y que además, a través de los tintes, se vierten sustancias tóxicas sin ningún tipo de miramiento, sobre todo en países, ya os digo, con normas mucho más laxas que los primermundistas, al medio ambiente. Otro de los, como os comentaba, de la cultura de usar y tirar contra la que tenemos que luchar es la obsolescencia programada que ya comentaba antes. Sale un móvil de nueva generación, pero el mío actual funciona perfectamente y me compro el nuevo. Y con el viejo, pues bueno, un cajón, a lo que sea. Pero realmente es comprar, tirar, comprar, tirar. Y eso es algo contra lo que debemos plantarnos y no debemos seguir tolerando. Por último, esta diapositiva que incorporamos hace poco, vamos a hablar de la zoonosis, ya que está tan de moda. Porque el coronavirus, digamos, no es un virus tan novedoso, entre comillas. La zoonosis realmente lo que hace es que enfermedades que solían ser de origen animal acaban mutando y pudiendo contagiar a los seres humanos. Esto ha sido el caso del VIH o el SIDA, ha sido el caso del ébola y ha sido el caso del Zika y actualmente es el caso del coronavirus.
Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa la sopa de murciélago? ¿Tiene la culpa el pangolín? Pues realmente no. La culpa, para variar, la tenemos nosotros, los humanos. Porque lo que hemos hecho ha sido ir cortando, ir desplazando a los animales de sus hábitats, porque, bueno, pues sus hábitats eran más interesantes como nuevas zonas de cultivo o como terrenos urbanizables que como realmente hábitats de seres vivos. También el tráfico de las especies lo que hace es que nos hace estar muy cercanos a los animales con los que realmente no deberíamos tener ningún tipo de contacto. Y a través de esto lo que hemos conseguido es que mucha de la biodiversidad que hasta ahora lo que hacía era de barrera entre los animales, entre comillas, altamente contagiosos y nosotros, pues la hemos destruido. Hemos ido destruyendo poco a poco con cada una de nuestras acciones esta barrera de biodiversidad que nos protegía frente a las enfermedades que podían mutar para contagiar a los humanos. Entonces, realmente lo que aquí debemos ver y debemos tener en cuenta es que los animales no tienen ninguna culpa y que la biodiversidad realmente tiene mucho más valor que solamente el medioambiental, porque realmente nos puede proteger de muchas más pandemias como la del coronavirus. Pues bueno, me imagino que ahora mismo no tendréis mucha positividad ni mucho nada, pero vamos a intentar haceros cambiaros de idea a través de las soluciones reales. Bueno, esta diapositiva es más que nada para que empecéis a pensar un poco en qué tipo de soluciones individuales o que se pueden llevar a cabo a través de los gobiernos y las empresas se podrían implementar. Así que si os parece bien, pues podéis levantar la mano dentro del Jitsi y, y si queréis comentar alguna de las que se podría tomar, pues estaremos encantadas de compartirlo con vosotros. Y luego continuamos, ¿vale? ¿Alguno de vosotros quiere empezar? ¡Jo, qué vergonzosos! Ah, aquí. Vale. Soy yo. Soy María José. Sí, no, es que quería comentaros, ¿no? La importancia de que intervengan los estados a través de lo que vosotros habéis planteado y que habéis conseguido, por ejemplo, en Alicante, que tengan en cuenta la emergencia climática, ¿no? Que es a través de ahí tomar soluciones. Bueno, quería comentar esto, ¿no? De que, que sería una de las soluciones la emergencia climática, concienciar a nosotros y a los gobiernos de que hay que tomar soluciones a nivel estatal o a nivel comunitario para poder reducir los residuos que se emiten, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a nivel particular, a mí se me ocurre, pues lo que yo puedo contribuir ahora mismo es que no coger el coche, por ejemplo. Una de las cosas importantes. Hay Sí, más, la verdad pero es que es muy importante esa. es decir, la emisión de humo es así. Lo demás lo dejo a los demás. A los que están aquí escuchando tan interesantemente, ¿no? Que les has explicado muy bien, muy bien. Espero que vengas a mi instituto este curso, podamos. Pero bueno, quería aclarar eso, la emergencia climática, darle la importancia que sé que vosotros estáis luchando por ella y os apoyamos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar alguna de las soluciones que se le ocurran? ¿Vale? ¿Sí? A ver, hay una mano levantada. ¿Ya? Sí. Vale, soy Javi. Fomentar la dieta basada en alimentos de la zona, tipo alimentos vegetales de la zona, a nivel individual, o bueno, colectivo, no sabría decir si intentar hacer, bueno, espérate, ¿es colectivo o gobiernos y empresas? Sí, bueno, colectivo también se puede hacer, pero digamos que uno serían personas a título individual, ya sea en grupo o uno solo, y otro sería gobiernos y empresas. Vale, pues eso es lo de comprar en el mercado productos de temporada y de la zona.
Eso es súper importante. Pues muchas gracias, Javi. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, seguimos con la charla. Vale, pues seguimos con ello, ¿de acuerdo? Os vuelvo a compartir pantalla. De acuerdo, pues bueno, de las soluciones reales, pues vamos a proponer tanto cambio de hábitos a nivel individual como cambio de hábitos de gobiernos y empresas. Porque realmente el cambio de hábitos que nosotros conocemos de tenéis que reciclar mucho, tenéis que salvar el agua, tenéis que tal, solamente es el 30% de todo el mal que se le hace al planeta. Entonces, sí, nosotros tenemos el poder individual de cambiar ese 30%, ¿vale? Y es muy importante. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues, por ejemplo, como ha dicho el compañero Javi, a través del consumo local y de temporada, no solamente de comida, sino también pues de otros artículos que podemos consumir de manera local, como por ejemplo de ropa. También el rechazo de los plásticos. Bueno, ya habéis visto todo lo que os he contado de los plásticos y que ahora mismo es súper difícil encontrar cualquier cosa, pero cualquier cosa sin plástico. En comida, pues por ejemplo, en vez de comprar las cosas envasadas, puedes ir a la carnicería, a la frutería, a la verdulería con las bolsas y los tuppers. Y realmente, pues, uno se siente un poco raro al principio, pero es súper normal y ahora es lo que yo hago siempre. En higiene, pues sí, mola mucho 1 litro, 1 euro en el Mercadona de gel, pero realmente estamos generando plástico continuamente y realmente pues podemos optar por otras opciones como los productos sólidos o rellenar, digamos, o productos líquidos a granel. Y esto pues podemos encontrarlo en Alicante, en Arres Granel, en Elche lo encontramos en Antaeco y pues a nivel mundial, pues entre otras empresas, en Lash. En limpieza de la casa, pues lo mismo, podemos comprar productos a granel en tiendas como Green Links o como Antaeco, que está en Elche. Y realmente no tenemos que comprar pues continuamente un fregasuelos, un fregaplatos, un lavavajillas, que todo de nuevo está envuelto en plástico. Y en ropa, como comentábamos, pues en vez de acabar en las marcas y en las fábricas de Inditex, que es ropa muy barata, de calidad dudable y de derechos laborales todavía más dudosos, pues podemos optar por otro tipo de ropa, que es lo que actualmente se conoce como slow fashion, o directamente por abogar por prendas de segunda mano o prendas vintage, que en Alicante pues ahí está el elefante vintage y en Elche está la cierva vintage. Entonces, bueno, el 30% que nosotros podemos cambiar, pues vamos a ir dando otras opciones. También la economía circular. La economía circular básicamente es lo que se opone a la cultura de usar y tirar. Y está basada en las famosas R's, que cuando crecimos y íbamos al colegio eran 3, pero que ahora hay muchísimas más. Y en esta imagen pues podéis verlo. Reflexiona sobre el poder, sobre nuestro poder como consumidores. Realmente, cada vez que compramos algo, estamos aportando nuestro dinero para que ese tipo de industria o de artesanía funcione. Si nosotros decidimos darle nuestro dinero a Zara, Zara crecerá, pero si lo decidimos dar a nuestra amiga que hace prendas de ropa a mano, ella podrá crecer. También rechaza todo lo que no necesites, pues no es necesario que lo compres. Hay que indagar un poco en cuáles son nuestras necesidades y cuáles nos han hecho creer que son nuestras necesidades y que realmente no lo son. También la reducción es muy importante. Por ejemplo, lo que hablaba de la carne, igual no todos estamos preparados para adquirir una dieta vegana o vegetariana, pero simplemente el hecho de reducir el consumo de productos animales ya estamos consiguiendo algo, estamos reduciendo. Y lo mismo es válido para el resto de aspectos de la vida. También reparar lo que comentábamos de los dispositivos móviles, por ejemplo, o reutilizar cosas que ya existían y darles una nueva vida.
Por último, aunque parece que la gente se lo toma como muy importante, no, si es que yo en mi casa reciclo. Sí, muy bien, pero yo prefiero una persona que rechaza y reduce antes que una persona que sigue gastando una gran cantidad de plástico y que luego lo recicla, ¿vale? También se puede reincorporar a la tierra los residuos orgánicos a través del compostaje y resistir porque sabemos que esto es muy duro, que no es fácil cambiar todo esto y que muchas veces la sociedad no juega a nuestro favor, pero que realmente todo el esfuerzo vale la pena. Entonces, pues nos basamos la economía circular en todo esto. Y aquí pues veis esta imagen tan cookie, tan explicativa sobre la economía circular. También, pues lo que comentaba antes María José de no coger el coche, pues es mejor caminar, ir en bici, utilizar el transporte público. Además, podemos usar energías verdes. Esto lo que significa es que podemos llamar a nuestra compañía de electricidad y cambiarnos a la opción, digamos, del electrón verde. El electrón verde significa que nosotros, con el dinero de nuestra factura, sin que ésta aumente de precio, vamos a fomentar la implantación o la mayor implantación de energías renovables, pues ya sea eólica, ya sea solar, de distintos tipos. Y estamos de nuevo reflexionando sobre nuestro poder como consumidores. Y pues también, como comentaba, reducir el consumo de carne, reducir el consumo de viajes, sobre todo en avión, etcétera. Pero ahora venimos a lo que a mí me parece más interesante, que es que sí, el 30% del mal lo hacemos nosotros, las personas de a pie, de la calle, pero es que el 70% restante lo están haciendo las industrias. Y nadie dice nada. Sin embargo, esto no se puede mantener así y debemos pararlas de alguna manera. Y os vamos a dar unos tips muy sencillitos. Por ejemplo, la primera, no comprar a compañías contaminantes. Esto significa que si sabemos que una compañía no tiene unas medidas o unas políticas medioambientales e incluso laborales que a sus trabajadores no los trata bien, pues no vamos a fomentar que esa compañía siga ganando dinero, por lo menos no con nuestra aportación, sino que en vez de apoyar a las compañías contaminantes como Santander o como British Petroleum, apoyamos al pequeño comerciante. También es importante concienciar a amigos y familia y a todo el mundo que podamos a nuestro alrededor. Esto pues es lo que intentamos conseguir con este tipo de charlas y con nuestra acción como Fridays for Future. Además, para todos los que sois mayores de edad, hacer uso del voto verde es súper importante. Votar por una persona o por un partido que crea que el cambio climático es un hecho científico, bien, que crea no, que sepa que el cambio climático es un hecho científico y demostrado, como hemos visto antes del consenso científico, es importante y que aplique políticas para adaptarnos a esta crisis climática y para mitigar todos los efectos que puedan venir. Entonces, el voto verde, ya os digo, creo que debería ser decisivo muchas veces o muy importante a tener en cuenta cada vez que vamos a votar. Y por último, manifestarnos, protestar. Si nosotros nos quedamos callados, realmente las industrias van a seguir haciendo lo que están haciendo ahora mismo porque ellos valoran más el crecimiento económico que no pues el bienestar del planeta. Entonces, movernos, manifestarnos, protestar, presionar a los gobiernos para que legislen hacia la sostenibilidad y la justicia climática. Al final, las industrias, por ellas mismas, no van a tener esa iniciativa. Son los gobiernos los que deben poner nuevas leyes y los que tienen que legislar para que las compañías se vean obligadas a cambiar su modus operandi. Y nada, pues simplemente animaros a todos a que entréis en Footprint Calculator, que entre otras páginas web pues os puede calcular vuestra huella ecológica para saber cuáles son vuestros hábitos, dónde, digamos, falláis más, dónde podéis mejorar y cómo podéis ser más sostenibles. Además, los resultados finales se miden en cuántas tierras necesitaríamos para tener el estilo de vida que, por ejemplo, si yo lo hago,
y realmente son resultados que le dejan a uno pensando. Y nada, simplemente agradeceros a todos los asistentes pues vuestra atención y nada, que si no nos seguíais a Fridays for Future Alicante en nuestras múltiples redes, pues que ya no tenéis excusa. Y nada, pues abrimos turno de preguntas, si os parece bien, ya quito la pantalla completa. Así que nada, ¿preguntas? Jo, que claro ha quedado todo, ¿no? Ah, pues nada, si ha quedado tan claro, nadie tiene ninguna pregunta, ninguna aportación. Gracias, Lucía, súper bien y súper claro. Pues nada, de nuevo agradeceros a todas que hayáis venido y que me hayáis escuchado y pues si os ha parecido guay y tal, pues sabéis que lo vamos a subir a YouTube y que podéis compartirlo en vuestras redes, ponérselo a alguien, por todo el tema ese de concienciar realmente. Si habéis venido aquí es porque vosotros más que menos, pues ya estáis bastante concienciados. Pero ahora lo que hay que hacer es eso, transmitir la palabra y conseguir hacer que la comunidad medioambiental pues crezca muchísimo más. Así que, de nuevo, pues muchísimas gracias a todos y espero veros pronto. Muchas gracias, Marina. Espero también verte pronto. Eso espero yo también. Muchas gracias, María José. Venga, vale, buen fin de semana y vamos a poner todo de nuestra parte. Nosotros los primeros, los que ya tenemos ya unos años y que no hemos cuidado muy bien de nuestro planeta. Sí que es verdad, porque ya, es decir, que no hay una cultura. A ver, los jóvenes, los que estáis más concienciados sois vosotros más, porque nosotros nos han enseñado una cultura de consumo y nosotros, pues, desgraciadamente, no hemos estado concienciados y ahora tenemos que poner mucho de nuestra parte, mucho. Exactamente. Al final la situación, pues, antes no se sabía tanto, pero no es verdad. Al final la ciencia avanza y sabemos qué es lo que pasa y qué podemos hacer para remediarlo. Entonces ahí tenemos que cambiar por los hábitos alimenticios, los de consumo, todo. Y bueno, y contribuir a que nuestros hijos, que sois vosotros, y nuestros nietos, pues que tengan un planeta todavía, vamos, que haya planeta para muchas generaciones, que no hayamos disfrutado solamente unos pocos. Muchas veces nos sentimos culpables los mayores, pero es eso, también es por ignorancia muchas veces, ¿no? En fin, claro. Nos han falta de información y yo que sé, que vamos a contribuir a trabajar todos. Así que yo quiero que lo difundáis mucho y nosotros ayudar, poner nuestro grano de arena también. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bueno, pues yo me retiro. Muy bien. Pues nada, charla acabada. Ya estamos en contacto al año que viene. Sí. Tenemos aquí a Héctor que nos hace de unión. Genial. Vale, que no sé si está Héctor. ¿Estás por aquí? Sí, estoy aquí. Está escondido. Bueno, pues eso, que la emplazo a través de ti, para que venga de alguna forma a hacer algo. A través de biología o de química, tenemos que hacer algo. ¿Vale? Vale. Venga, pues un besito a todos y muchas gracias otra vez. Vale. Hasta luego.